Bienvenidos a esta edición de Panorama. Le cuento, vamos a hablar con dos personas. Vamos a hablar con un defensor oficial en la provincia de Neuquén respecto de uno de los temas que ha centralizado mucho la atención del público en las últimas semanas, que es si es atinado o no reformular el recientemente puesto en vigencia Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén, a la luz de hechos de inseguridad que se han producido y de hechos vinculados a procesos judiciales producto de inseguridad en la provincia de Neuquén. Y vamos a hablar además de la postura de los sindicatos que están contra la aplicación del impuesto a las ganancias en la condición salarial de los trabajadores en relación de dependencia. Esta decisión de llevar adelante una medida de fuerza nacional el martes 31 y los argumentos que motivan este reclamo sectorial, no de uno, sino de varios sindicatos de nuestro país. Aquí está la CTA en Río Negro, está la UNTER en Río Negro, están otros gremios como los tranviarios o transportistas, están los camioneros, los petroleros, obviamente los bancarios, con lo cual la semana corta, esta previa a Semana Santa, va a ser mucho más corta de lo previsto por la ausencia de actividad en algunos sectores, particularmente por esta medida de fuerza. Y lo otro que va a centrar nuestra atención está vinculado o relacionado con el escándalo que se ha generado en la ciudad de Viedma a partir de la detección de un caso de corrupción de menores, de prostitución infantil y la implicancia de figuras reconocidas de la ciudad de Viedma, de la sociedad viedmense, entre ellos inclusive la figura de un juez de cámara, como es el caso del juez Bernardi. De todo esto vamos a hablar aquí en Panorama, después de la primera pausa. Hay un Neuquén que llega de todas partes, por sus ríos, por sus calles, por sus barrios y su gente. Hay un Neuquén que se hace juntando manos, una provincia de hermanos que busca lo que merece. Trabajo para su gente, futuro para sus hijos, dignidad para sus viejos y con todo el pueblo unido. Ahí va Ramón, caminando entre la gente. ahí va Ramón, tirando adelante siempre. ahí va Ramón, Con el pueblo codo a codo. ahí va Ramón, Es uno más entre todos. ahí va Ramón. Caminando entre la gente. Ramón Rioseco, gobernador. Alberto Ciampini, vicegobernador. Valor para gobernar. Con el pueblo codo a codo. Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Pechi Quiroga, gobernador. Leandro López dice: ganás vos, gana Neuquén. Rodolfo Aguiar, bueno, gracias por estos minutos. Se vive una situación complicada, enrarecida por el clima electoral y en el medio una protesta gremial como es este reclamo nacional por el impuesto a las ganancias. ¿Por qué no confundirlo con lo electoral o con la compulsa electoral, este planteo que están haciendo hoy los gremios contrario a la aplicación del impuesto a las ganancias en los salarios? Bueno, mire, en el caso nuestro, nosotros podemos hablar por nuestras organizaciones, por aquellas que representamos, que son la CTA, aquella que encabeza Pablo Micheli a nivel nacional, la CTA en la provincia y también ATE, en este caso la UNTER, que le informo que nos acaba de comunicar que se va a adherir a este paro también en la provincia. Lo cual es una novedad, porque antes no lo venía haciendo. Bueno, exactamente, esto lo queremos destacar desde la central, que la UNTER va a volver a la calle compartiendo este reclamo. El otro dato es que vamos a presentar desde ATE y la UNTER en forma conjunta un proyecto, lo vamos a hacer ante la Secretaría de Trabajo de la provincia,
para que el gobierno provincial, hasta tanto este impuesto a las ganancias sea eliminado definitivamente por el gobierno nacional sobre los salarios, para que sea el gobierno provincial quien absorba, aunque sea parte de este impuesto que hoy tienen que poner desde el bolsillo los trabajadores. Frente a su pregunta concreta, nosotros decimos que nos ha caracterizado a lo largo de la historia que todos nuestros reclamos han sido con total autonomía e independencia de cualquier fuerza política partidaria. Esta misma pregunta nos hacían durante la jornada de hoy. Ya en el caso provincial, nosotros decimos que la suerte que van a correr los trabajadores no va a cambiar mucho, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, si continúa este gobierno actual que encabeza Bretine, o si llega una nueva fuerza política al gobierno, como puede ser Pichetto, como puede ser Odarda. Nosotros decimos que no va a cambiar precisamente porque nadie nos va a regalar nada a los trabajadores. Las deudas que tiene con el empleo público esta provincia de Río Negro, este estado provincial, son muy importantes y vamos a tener que seguir transitando este camino de reclamos y de luchas. De eso estamos convencidos, así que desde ATE, desde la CTA, nosotros vamos a esta medida de fuerza porque el impuesto a las ganancias no se puede concebir sobre el salario de los trabajadores. Nosotros decimos que habrá llegado el momento definitivamente en que en este país paguen este impuesto aquellos sectores económicos que hoy están llamativamente exentos de ser alcanzados por este tributo. ¿A quién es referencia? Nos referimos a los casinos y las salas de juegos, a las financieras y a las entidades bancarias, a la renta minera, a la renta petrolera. Nosotros creemos que esos son sí sectores que acumulan ganancias. Ahora, está claro que los trabajadores no obtenemos ganancias con el fruto del esfuerzo de nuestro trabajo. Ese es el gran problema de un impuesto que cada vez ha ido afectando a un mayor número de trabajadores y un impuesto que cada vez significa más para las arcas del Estado en lo que es este régimen impositivo que es claramente regresivo. Este impuesto de ser el 1,37% hace 2 años en la recaudación final que tiene el Estado, ahora se elevó más de un punto. Casi 2,50 de los recursos totales que ingresan al Estado Nacional ingresan vía este impuesto. Por lo tanto, somos los trabajadores los más afectados y nosotros decimos que una verdadera distribución de la riqueza, sin lugar a dudas, no se puede dar mientras los asalariados paguemos este impuesto. Aguiar, ¿y qué pasa? Digo porque, entrando en el terreno hipotético, en algunos sectores se visualiza, se desliza la posibilidad que antes de las elecciones o próximo a las elecciones haya algún tipo de anuncio del Gobierno Nacional modificando el piso a partir del cual se empieza a aplicar, o el límite a partir del cual se empieza a aplicar el impuesto a las ganancias. ¿Eso distiende la discusión, eso flexibiliza en todo caso la postura sindical sobre el tema impuesto a las ganancias? Bueno, nosotros creemos que elevar el piso del mínimo no imponible de este impuesto es una respuesta a medias. Es una respuesta parcial al reclamo que tenemos todos los trabajadores, ya sea estatales o de la actividad privada. La CTA ha sido clara siempre en su pliego de reivindicaciones y está pidiendo la eliminación de este impuesto que nosotros entendemos altamente regresivo. Sin lugar a dudas que cuando son épocas de elecciones, como usted refiere, uno advierte que se comienza a dar algunas de las soluciones que los trabajadores estamos esperando. Nos pasa en la provincia de Río Negro con el anuncio de un posible pase a planta permanente, ahora con esto de que el gobierno nacional, sin lugar a dudas, podría estar evaluando también elevar el piso de este impuesto y por lo tanto que no sean tantos los trabajadores alcanzados o que lo sean en menor medida. Son medidas sin lugar a duda electoralistas y nosotros hacemos una reflexión. Si las respuestas los trabajadores las vamos a tener cuando haya elecciones a gobernador o cuando haya elecciones a presidente, bueno, queremos que se elijan gobernadores y presidentes todos los años. Viva la democracia, entonces. Y bueno, es así. Lamentablemente, las necesidades de los trabajadores comienzan a estar en la agenda no durante todo un periodo de gobierno, sino justo cuando
cualquier gobierno transcurre su último año, que ahí advierte y se da cuenta, como ha pasado en esta provincia, que era muy probable que más de la mitad de los empleados públicos no votaran una determinada gestión de gobierno. Cuando el gobierno advierte que está sucediendo esto, bueno, trata de dar algunas de las respuestas que venimos buscando mediante un reclamo que ha sido incesante. De todas maneras, este paro nacional al que adherimos en Río Negro, creemos que va a tener una contundencia sin precedentes. Se están sumando todas las organizaciones, sectores nacionales que antes no lo hacían. Le doy un ejemplo, el caso de organismos nacionales del Estado como es el PAMI, el ANSES, este caso que decíamos del sindicato docente en nuestra provincia y muchos sectores también de la actividad privada. Ahora, desde la CTA, este no es el único reclamo que tenemos. Nosotros seguimos demandando que exista también un aumento de emergencia para todos los jubilados. Seguimos sosteniendo que más del 80% de las jubilaciones perciben el haber previsional mínimo, más del 80% de los jubilados, y es que esto no le alcanza a un jubilado realmente para vivir. Si una jubilada o un jubilado hoy no tiene un grupo familiar que lo esté respaldando desde atrás, ni siquiera con esta jubilación puede hacer frente al costo de los medicamentos mensuales que tiene que utilizar. Seguimos demandando que exista una inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo para que este salario mínimo vital y móvil que rige a nivel nacional sea elevado, y además, por supuesto, que se garantice a toda familia argentina un ingreso no menor a los 14.000 pesos. Nosotros decimos que en la región patagónica cualquier hogar al que no tenga un ingreso por encima de los 14.000 pesos, en definitiva no está pudiendo hacer frente a necesidades básicas, al costo que hoy tiene una canasta básica total. Bueno, nos preocupa que sigamos transitando por un camino de empobrecimiento de los trabajadores. Este reclamo va a ser muy fuerte. Uno de los argumentos del kirchnerismo para contrarrestar en todo caso a la protesta del martes 31 es que el impuesto a las ganancias afecta a no más del 10% de los asalariados en nuestro país. ¿Se comparte esa visión? ¿Es ese el número que ustedes manejan o son otros? No, nosotros creemos en principio que afecta al doble, es decir, al 20% casi de los trabajadores en todo el país. De todas maneras, decimos que el kirchnerismo sostenga esto también está demostrando otra triste realidad, que más del 80% de los que tienen salarios en este país tienen salarios verdaderamente de hambre, si no son alcanzados por este injusto impuesto. De todas maneras, nosotros lo que señalamos es que es una opinión personal, no estamos frente a un gobierno nacional respetando todas las ideas, porque nuestras organizaciones, las bases de afiliados son muy amplias. Hay afiliados de distintas ideologías y concepciones políticas, por lo tanto hay muchos trabajadoras y trabajadores afiliados que respaldan las conducciones, pero que adhieren con efervescencia a este proyecto de gobierno nacional. Pero nosotros creemos que estamos frente a un gobierno neodesarrollista, no un gobierno realmente revolucionario. Nosotros decimos, advertimos en Bolivia un proyecto de un gobierno. Cuando hablamos revolucionarios, no hablamos de ese concepto de la revolución de Cuba, sino que hablamos de que hay gobiernos en la región latinoamericana que evidentemente han producido transformaciones profundas hacia adentro del Estado. Estos gobiernos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, está el 130% móvil de las jubilaciones, es decir, Bolivia aprobó que aquellos asalariados que tienen el salario más bajo durante toda su vida laboral activa, al momento de jubilarse, no solo van a seguir cobrando ese salario, sino que se le va a sumar un 30% más. Acá en la Argentina todavía no logramos que se haga realidad el 82% móvil. Entonces, el neodesarrollismo es el que da un paso, pero no termina de avanzar en las decisiones de fondo. Nosotros fuimos de los que dijimos, estábamos muy de acuerdo con que se terminen las administradoras, las AFJP, con que se vuelva a estatizar el sistema de jubilaciones y pensiones, pero creíamos que avanzábamos al 82% móvil. Eso no pasó. También estuvimos de acuerdo con que se vuelva a estatizar YPF,
porque entendíamos que de esta manera los trabajadores y las clases más vulnerables de nuestra sociedad podían tener acceso a un combustible mucho más barato, como pasa en otros países, por ejemplo Venezuela. Eso tampoco ocurrió. Por eso decimos que hay diferencias de gobiernos en aquellos que en la región latinoamericana sí han instrumentado reformas que son de alcance general de aquellas franjas sociales que menos tienen. Esto no ha ocurrido en este país, creo que ese es el gran debate vigente. Por eso yo explico, con mucho respeto también, lo que ha ocurrido este 24 de marzo y que esperemos que sea la última vez, cuando, recordando un nuevo aniversario del último golpe militar, en casi todas las ciudades y en el país se han celebrado actos por separados. Evidentemente, actos de organizaciones que tienen concepciones distintas de lo que ha venido pasando en el país. En nuestro caso, nosotros creemos que está inconclusa la patria que soñaban estos 30.000 desaparecidos, detenidos y desaparecidos. Desde otro lugar se cree, con razón y respetando, que este es el gobierno que hubieran querido los 30.000 detenidos desaparecidos. Creo que estas son las discusiones y los debates que nos deberemos seguir dando. Aguiar, si tiene un minutito me permite hacer una pausa y volver con un tema que en los últimos días ha sido, por su carácter escandaloso y que tiene como epicentro la ciudad de Viedma, pero le voy a pedir 2 minutitos si cumplo con algunos compromisos comerciales, ¿puede ser? Sí, cómo no. Y seguimos en Panorama hablando con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE en Río Negro y también de CTA. Esta semana que termina y la anterior fue ciertamente escandalosa por el tenor de la información vinculada a menores, prostitución infantil, corrupción de menores y la implicancia no solamente de adultos sino también de gente que estaba vinculada, digamos, al Estado y por otro lado un funcionario, un magistrado, que es el caso de Juez Bernardi en la capital rionegrina. Esto motivó también una movilización de ustedes, un reclamo fuerte. Hoy, ¿cómo están las cosas planteadas y cuál es la visión que sigue teniendo el gremio sobre este tema, Aguiar? Bueno, mire, en principio, déjenme hacer una introducción, que la hemos hecho con todos los periodistas y los medios con los que nos hemos comunicado por este tema. Nosotros tuvimos la percepción que este grave delito que se investiga en la provincia de Río Negro, que ha conmocionado a toda la sociedad rionegrina, tuvo una mayor repercusión hacia afuera de las fronteras de nuestra provincia que hacia adentro de Río Negro, porque creemos que hubieron muchos medios, muchos periodistas, y por eso destacamos que se nos deje hablar con libertad, que se sentían incómodos realmente, no cuando se hablaba de anunciar o publicitar cómo era el delito y los involucrados de manera directa, pero sí incomodidad cuando desde algunas organizaciones planteábamos que acá además existe responsabilidades políticas de altos funcionarios del actual gobierno provincial. Ahí sentíamos alguna incomodidad. De todas maneras, la expresión de la gente, de la ciudadanía, ha sido contundente en nuestra capital provincial. Hoy le están exigiendo a la justicia que avance en la investigación de responsabilidades políticas también. Es aberrante. Aquí se le ha destruido para siempre la vida a niñas de tan solo 13, 14 y 15 años. Niñas que estaban alojadas en una institución pública. Niñas cuya guarda y tutela tenía el Estado y que se encontraban en un hogar proteccional cuya responsabilidad máxima era la del ministro de Desarrollo Social de la provincia, el ministro Ricardo Arroyo. Nosotros estamos convencidos que la negligencia, que la imprudencia, que la culpa en la gestión también genera responsabilidad penal. Nosotros estamos convencidos que la inacción de este funcionario fue importante a la hora de generar el escenario propicio para que ese delito pudiera consumarse. Es como que hay varias cuestiones. Primero, en Río Negro no estábamos acostumbrados, nosotros creemos, a una red delictiva que está integrada en todos casos por personas que pertenecen a extractos sociales o de altos ingresos. Estamos hablando de importantes empresarios ganaderos, de, como usted bien lo adelantó, la posibilidad de que también tengan responsabilidad hasta algunos jueces y funcionarios judiciales. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es a la justicia que no muestre este retardo, que avance con celeridad y aplique un castigo ejemplar a aquellos responsables de corromper y facilitar la prostitución de estas menores en nuestra provincia. Ahora, nosotros decimos, la tutela y la guarda la tenía el Estado,
Nosotros advertimos en más de una oportunidad al gobernador Alberto Bretigny que Arroyo no reunía los requisitos mínimos de idoneidad, de capacidad para ocupar un cargo con tanta relevancia en el Estado como es conducir los destinos de una de las principales carteras de gobierno que tiene todo Estado, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Porque aquí viene lo segundo. Los rionegrinos estamos en riesgo de que delitos de esta naturaleza sigan sucediendo porque nada cambió en el Ministerio de Desarrollo Social desde hace 8 meses que se conoció esta denuncia hasta ahora. Los trabajadores del ministerio, los profesionales, las asistentes sociales siguen sosteniendo que, por ejemplo, en la ciudad de General Roca del Alto Valle, de nuestra provincia, para tomar un solo ejemplo, una sola ciudad, hay 300 casos sin atender. Ellas llaman 300 situaciones de delitos tan graves como estos, de padres de padrastros que salvajemente golpean a los niños, de mujeres abusadas, y que la justicia le está reclamando al Ministerio de Desarrollo Social los informes para que esas causas puedan seguir avanzando, y que los profesionales son 40 en una dependencia y tienen una sola computadora. Se turnan de 2 profesionales por cada una de las jornadas laborales para hacer los informes. Es decir, la justicia no puede avanzar porque hay una desidia generalizada hoy en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué dicen los profesionales no estamos pudiendo llegar a las casas de estas familias vulneradas, de estas niñas, de estos niños, de estas mujeres abusadas? Porque no tenemos las herramientas. Antes se los proveía a los trabajadores de una tarjeta para que pueda ser utilizada en un colectivo, del dinero para costear los gastos de un taxi, de equipos de telefonía celular. Hoy la mayoría de estos trabajadores son becados que tienen ingresos solamente de 3.500 pesos por mes. Es imposible que puedan sostener para su trabajo su telefonía privada. No tienen computadoras. Evidentemente, si el gobierno no reacciona rápido y produce o toma algunas decisiones políticas fuertes que realmente muestre que nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos mayores no están totalmente desprotegidos, nosotros creemos que vamos a tener que volver a lamentar hechos similares. ¿Una salida política para ustedes es un cambio de figuras en el Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, miren, nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos en pedir la renuncia de un funcionario. Creo que no lo hemos hecho nunca, que eso es una facultad propia que la Constitución, que las normas vigentes le asignan, en este caso, al Poder Ejecutivo Provincial, que poder que ejerce el gobernador. De todas maneras, nosotros advertimos muchas contrariedades. Mire, mientras en nuestra provincia, sí, mientras cualquier ciudadano común que quiera ingresar al Estado, como ocurre en el Estado y en cualquier actividad privada, tiene que reunir una serie de requisitos, y dentro de ellos se encuentran presentar los antecedentes penales, de manera tal que la sociedad tengamos la garantía que quien va a prestar servicios en el Estado no haya cometido delitos o no se encuentre en conflicto con la ley. Ahora, esto para cualquier ciudadano común, menos para un ministro. El ministro Ricardo Arroyo se encuentra incurso en 3 causas penales por abuso de autoridad y por estafa que se ventilan en el juzgado 30 de la ciudad de Choilechuel, el valle medio de la provincia, región de la que él proviene. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo debió haber revisado los antecedentes de esta persona, porque evidentemente los rionegrinos hoy estamos pagando las consecuencias de esta designación. Si debe renunciar o no, no nos corresponde a nosotros. Nosotros sí lo que pedimos a la justicia es que lo cite a declarar en esta causa. Porque otra cuestión que nos muestra la historia en nuestra provincia tiene que ver con la falta de coraje de los jueces y de los fiscales. Mire, no hay un solo dirigente político que sea llamado por la justicia mientras el dirigente está ejerciendo su función. Ahora, cuando un gobierno cae o cuando el dirigente cesa en su función, enseguida aparecen los jueces, los fiscales, que parece que pierden el miedo y los citan a declarar. Esto tiene que cambiar. Los que nos afiliamos a ATE, los que defendemos la CTA como un modelo de central sindical, no lo hacemos solo para defender nuestro salario y para defender nuestras condiciones de empleo. Nosotros lo hacemos también porque creemos que los trabajadores del Estado tenemos una capacidad transformadora en cada una de las instituciones a las que les prestamos servicios. Y queremos un Estado que esté al servicio del pueblo, un Estado con esta justicia, que aplica la ley de una manera para el que vive en el barrio, pero de una manera muy distinta
para un dirigente político, para un alto funcionario de un gobierno, no es el Estado que soñamos los trabajadores de esta provincia. Si el que está en el barrio comete un delito, inmediatamente se conoce su nombre, inmediatamente es citado a declarar y hasta detenido. Fíjese usted que en este delito, que están involucradas personas importantes y que hay responsabilidades de altos funcionarios del gobierno, no se ha dado a conocer el nombre de ninguno de los involucrados en este delito, no hay detenciones, a pesar de que es un delito tan grave. Y lo último, por supuesto, es que hasta ahora la justicia no ha dado una sola señal de querer avanzar en la investigación de los responsables políticos. Muchas gracias por su tiempo, Aguiar. No, nosotros siempre agradecidos, gracias a usted. Ramón Rioseco, gobernador. Alberto Ciampini, vicegobernador. Valor para gobernar. Farmacia Bancaria. 20 años pensando en toda la gente. Todas las tarjetas. Más de 60 obras sociales. Y 9 sucursales para estar cerca de 450.000 rionegrinos. Eso es pensar en la mejor atención. En la mejor calidad. Farmacia Bancaria. Piensa en toda la gente. No deberíamos tener que esperar. Porque el semáforo se ponga en verde. Ni porque la fila avance de una buena vez. Fuimos creados para vivir con la naturaleza. Nuestra piel para disfrutar del sol. Nuestras piernas para caminar. Nuestros sentidos para seguir descubriendo cosas nuevas. No deberíamos tener que esperar ni un día más. Esperar es lo opuesto de vivir. Descubrí Neuquén. Allen recibió más de 24 millones de pesos por la cancelación de la deuda histórica y por el bono de renegociación de contratos petroleros que serán destinados a cordón cuneta para los barrios de Allen, pavimento del barrio San Juan, trabajos en la red de agua potable, 3 camiones, una retroexcavadora, refacción de edificios municipales. Más obra pública para la ciudad. Gobierno de Allen. Gestión Sabina. Más seguridad, mejor la gente. Las cámaras de seguridad son una herramienta auxiliar de la seguridad y de la policía que hace que los vecinos se sientan más tranquilos porque son de carácter preventivo, no solucionan el problema de seguridad. El problema de seguridad es un problema más de justicia social. Puedo ver a través de tus ojos. Gestión Río Seco. Gestión para el desarrollo. Vamos a referirnos en este bloque de Panorama respecto de la postura que tienen algunos sectores vinculados al Poder Judicial sobre la aplicación del Código Procesal Penal, un código que tiene 14, 15 meses de vigencia, entró en enero del año pasado a regir el procedimiento judicial en la justicia penal en la provincia de Neuquén y ya se empiezan a notar algunas, no sé si el término sería fisuras. Lo que sí es cierto es que hay contrariedades y están relacionadas con las derivaciones que tiene la aplicación y los tiempos que establece el Código Procesal para la ejecución de las causas penales. Nosotros hemos decidido convocar y saber cuál es la opinión que tiene uno de los ministerios públicos, como es el Ministerio Público de la Defensa, a través de Fernando Díez, que es un abogado y es defensor oficial en la provincia de Neuquén, respecto de si ¿es necesario o no reformular este código procesal en la provincia de Neuquén a partir de lo que ha ido ocurriendo en los últimos días? Y también saber si lo que está en crisis, en todo caso, es el código o lo que está en crisis es el Poder Judicial, que tiene algunas dificultades para llevarlo adelante. En mi opinión, creo que hay que darle un poco más de tiempo. El hecho de que haya habido alguna situación que genere cierta repercusión en la opinión pública, cierto malestar, no necesariamente es una cosa que se haya generado por el código, sino que por más que las leyes sean buenas o muy buenas, también hay que ejecutarlas, hay que llevarlas adelante y eso requiere toda una preparación, requiere todo una elaboración de un plan de acción y a veces
a veces estos planes no están hechos, o sea, a veces no se fijan prioridades debidamente, entonces, bueno, ocurren algunas situaciones que pueden generar cierta preocupación en la opinión pública. Yo no diría que es una crisis, yo diría que es un intercambio de opiniones, quizá porque se ha dado como, se puede interpretar como una crisis porque se ha dado quizá demasiada difusión pública a esta divergencia de opiniones. Creería que la norma es perfectamente clara y que los jueces del Tribunal de Impugnación la han interpretado como lo dice, digamos, ¿no? No creo que haya posibilidad de segundas interpretaciones. Lo que pasa es que ha habido efectos que han generado preocupación me parece que o hay que proponer una reforma o hay que pedir que se interprete de otra manera. Lo que no se puede hacer es las dos cosas a la vez, digamos, decir que se tiene que interpretar de otra manera y a la vez proponer una reforma, porque si uno propone una reforma es porque está convencido que en realidad los jueces lo interpretaron bien. Entonces me parece que a lo mejor lo que hace falta es un poco de tranquilidad y de sentarse a dialogar, digamos, sentarse a dialogar en todo caso y ver si realmente hace falta una reforma o si lo que hay que hacer es reformular la forma en que se lleva adelante la práctica judicial. También nos motiva saber cuál es la opinión que tiene uno de los ministerios, como es el Ministerio Público, a través de la palabra de 10, respecto de la aplicación del código. Veíamos cuál es la postura respecto de si hay que reformarlo o no hay que reformarlo. Pero una de las cosas que más se ha endelegado en estos últimos días a la justicia neuquina es que en el afán por ceñirse a la letra del código, uno de los aspectos que se perdió es el del sentido común. En esto creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y el principio general es que las personas tienen que estar en libertad hasta que haya una sentencia definitiva que las condene. Este debería ser el sentido común, porque es el sentido que nos indica la Constitución, los convenios, las convenciones internacionales. Entonces, lo que hay una cierta, creo que mala información o desinformación, que la gente cree, mucha gente cree, no creo de mala voluntad ni nada, es que la justicia se hace cuando lo detienen de entrada. Esa en realidad es simplemente una medida que es cautelar, que lo que busca es que la persona se presente al juicio, que la persona no entorpezca, que se lleve adelante ese juicio. Pero únicamente la persona es responsable o no cuando hay una sentencia firme. Esto es una garantía no para un imputado en particular, es una garantía que la Constitución prevé para todas las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que se la detiene, a veces se la considera ya culpable por haberla detenida. O se considera que detenerla es la forma de hacer justicia. Y la forma de hacer justicia es que haya un juicio y que se resuelva su situación, por la absolución o por la condena. Puede faltar algunos recursos puntualmente para alguna cosa, pero en realidad lo que creo es que, por lo menos, si nos vamos a referir a estos casos, no había realmente ningún inconveniente para que se llevara todos estos trámites en término. Si no se lo llevó, sí, de alguna manera hay una falla que hay que sentarse y charlar y ver cuál es. Lo que yo puedo decir desde mi parte como defensor es que ejercer la defensa nunca puede ser una falla en el funcionamiento de la justicia. Ejercer la defensa es hacer lo correcto. Digamos. Nosotros tenemos esa función, ejercer la defensa. Ahora, después, ¿cuál es la responsabilidad? A mí no soy el indicado para señalar cuáles son las responsabilidades. Sí, evidentemente hay plazos que ha previsto la ley, que se le da, digamos, al investigador, al fiscal, al querellante, un año que puede tener una persona privada de libertad, aún sin que tenga una condena, para asegurar el juicio. Después de ese plazo ya no lo puede seguir teniendo detenido, porque es una persona que el día de mañana puede ser absuelta y declarada inocente. Entonces, lo que ha hecho el Código Procesal es darle un tiempo, esa posibilidad para facilitar el juicio. Si el juicio no se lleva completo y todo lo que tiene que ver con el juicio hasta que quede firme, entonces
esa prerrogativa que tuvo el Estado para tenerla detenida, ya no la tiene, la perdió. Esto puede implicar un problema desde el punto de vista de la repercusión que puede tener, pero no es ningún problema desde el punto de vista de la ley y desde el punto de vista de la Constitución. Al contrario, es cumplir con las leyes. Yo creo que tenemos que buscar una sociedad democrática que esté apegada a la ley. No solamente cuando nos parece que nuestro interés va a favor de la ley, sino también cuando a veces el interés nuestro no se ve, digamos, reflejado en la ley, porque es la forma de diferenciarnos, digamos, de una sociedad autoritaria, diferenciarnos de una sociedad salvaje, por decirlo de alguna manera. También nos interesa saber cuál es la impresión que tiene el Ministerio Público de la Defensa con respecto a otras cuestiones, como por ejemplo la jerarquización de los delitos. Se sabe que hay delitos de consecuencias graves, delitos que son considerados más leves. Eso implica también que tenga que haber una celeridad diferente, una agilidad diferente en el funcionamiento de la justicia, o la justicia tiene que ser igual. ¿Cuál es la postura que debe primar frente a esta circunstancia y cómo se le responde al pedido de seguridad y de justicia que están haciendo las comunidades, las sociedades, a partir de lo que se está evidenciando en los últimos días? Si la hace, evidentemente no la hace con toda la certidumbre que debería ser. Yo encuentro que se siguen procesando conductas que son mínimamente lesivas y que realmente el código, en esto no falla, el código prevé formas de resolución alternativas. Evidentemente no están funcionando bien estas formas de resolución alternativas porque de alguna manera se está inflando el sistema de forma tal que no se le está dando prioridad a las causas más graves. Y por causas más graves no hablo solamente de los homicidios, sino situaciones que causan mucho daño social, como puede ser desde delitos ambientales hasta delitos de corrupción, que tienen un impacto social muy importante. Si no hay realmente una política criminal destinada a, primero, darle prioridad y mayor afectación de recursos a ese tipo de delitos y menor a otros que son mucho menos dañosos y mucho más casi de una lesividad mínima, evidentemente el sistema va a colapsar de cualquier manera, no importa el código que se haga. Digamos, el hacer una política criminal que priorice aquellos delitos que más daño social causan, evidentemente es fundamental para que funcione cualquier código. Si eso no está dado, y eso tiene que ver con una política de persecución que se dé la Fiscalía, por una prioridad, por ejemplo, en las agendas de las oficinas judiciales. Si eso no está dado, es muy difícil que funcione el sistema, pero eso no tiene que ver con la ley. Eso tiene que ver con ya la forma en que se lleva adelante una política criminal. Realmente creo que lo importante es poder determinar dentro de la justicia, más allá de que, por supuesto, ningún funcionario judicial es ajeno a una ideología. Todos los funcionarios judiciales tienen ideología, digamos. Hay como un mito de que los funcionarios judiciales o los jueces no tienen ninguna ideología. Todos tenemos una ideología. Lo importante es que haya pluralismo, por un lado, y por el otro lado, que estas diferencias se canalicen por los canales naturales que son los recursos, que son las impugnaciones, digamos, y también por otros canales que no dejan de ser buenos canales, como por ejemplo el debate. Pero el debate, digamos, un debate científico, un debate serio sobre estas cuestiones, digamos, no digamos un debate ni personalizado ni un debate digamos meramente como ha dicho algún funcionario, como si fuera un ring,
digamos. Estos debates se deben canalizar académicamente, se deben canalizar desde los puntos de vista que uno cree que son los mejores para una política criminal, entendiendo que el poder punitivo del Estado siempre entraña un peligro, digamos, en su ejercicio, y que hay que contenerlo y que hay que respetar las garantías de las personas, teniendo en cuenta que el sistema penal es un sistema penal selectivo que generalmente lleva siempre a los mismos, a los estrados judiciales. Digamos, hay cuestiones que hay que tener presentes, pero que hay que discutirlos desde un lugar, desde un punto de vista elevado, digamos. En la edición anterior de Panorama le mostrábamos cuál es la postura que ha esgrimido el Ministerio Público Fiscal, es decir, quien tiene a su cargo la acusación en todo proceso penal. Una opinión a través de José Jerez, que es el fiscal general de la provincia de Neuquén, en donde hablaba, entre otras cosas, de la necesidad de reformular el código, un concepto que no es compartido por la defensa. Pero además hay cuestiones vinculadas a hechos puntuales, y uno de esos hechos puntuales sobre los que la Fiscalía está pidiendo una modificación y que pareciera ser no compartido por la defensa es la denominada figura del juicio directo. No tengo puntualmente el proyecto, digamos. Creo que no se ha presentado, de hecho. Creo que el peligro del juicio directo es que no sea un juicio en realidad, ¿no? Que sea simplemente... Y el juicio requiere que haya pruebas, que se escuchen a los testigos, digamos, eso es un juicio, el debido proceso, el cumplimiento del debido proceso. Simplemente decir, mira, tengo esto, esto y esto, y entonces vamos a ver qué pena le damos... Eso es una parodia de juicio, eso es simplemente una forma de condenar gente que es la que siempre ingresa al sistema penal porque es la más vulnerable, la más desprotegida en el momento del juicio, digamos. Como verán, la posición esgrimida por el Ministerio Público de la Defensa, si uno la coteja con lo que mostramos hace una semana atrás, y que es la postura que tiene el Ministerio Público Fiscal, hay puntos de no coincidencia. No hay visiones unívocas respecto de lo que debe hacerse o lo que debe regir en materia de código procesal en la provincia de Neuquén. La discusión es, el debate es, siendo tan novel, siendo tan joven este código, si amerita una discusión, o si una reformulación, o si por el contrario una adecuación de los procesos y de la logística de la justicia podría resolver las situaciones conflictivas que hoy se han planteado en la provincia de Neuquén por la aplicación del nuevo Código Procesal. En las últimas jornadas hubo avances. Uno de los argumentos que se dice es: nos faltan estamentos judiciales para completar con la designación de funcionarios y de magistrados, y ese es uno de los argumentos que se esgrime de aquellos sectores que son proclives a no modificar el Código Procesal. Los más críticos, incluidos los sectores de la política, hasta el propio gobernador Jorge Zapag, han esbozado su postura favorable a la posibilidad de hacer algún tipo de retoque a la norma. De todas maneras, esta discusión seguramente se va a dilatar algún tiempo más. Nosotros hacemos la última pausa, enseguida regresamos con el cierre del programa de esta semana. Pechi Quiroga, gobernador. Leandro López dice: ganás vos, gana Neuquén. Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Gobierna bien, gobierna bien. Ramón Rioseco, gobernador. Alberto Ciampini, vicegobernador. Valor para gobernar. Gobierna bien. Farmacia Bancaria, 20 años pensando en toda la gente, todas las tarjetas, más de 60 obras sociales y 9 sucursales para estar cerca de 450.000 rionegrinos. Eso es pensar en la mejor atención, en la mejor calidad. Farmacia Bancaria, piensa en toda la gente.
No deberíamos tener que esperar porque el semáforo se ponga en verde, ni porque la fila avance de una buena vez. Fuimos creados para vivir con la naturaleza, nuestra piel para disfrutar del sol, nuestras piernas para caminar, nuestros sentidos para seguir descubriendo cosas nuevas. No deberíamos tener que esperar ni un día más. Esperar es lo opuesto de vivir. Descubrí Neuquén. Allen recibió más de 24 millones de pesos por la cancelación de la deuda histórica y por el bono de renegociación de contratos petroleros que serán destinados a cordón cuneta para los barrios de Allen, pavimento del barrio San Juan, trabajos en la red de agua potable, 3 camiones, una retroexcavadora, refacción de edificios municipales. Más obra pública para la ciudad. Gobierno de Allen. Gestión Sabina. Hablamos hoy en Panorama respecto de la situación escandalosa que se ha producido en Viedma, una opinión, la de ATE, que ha tomado un protagonismo inusual para una entidad sindical frente al conflicto desatado que involucra a quienes serían funcionarios de una de las carteras ministeriales, que involucra también a un magistrado de la justicia rionegrina y a otras personalidades, pero que también involucra a menores, a niñas de 13, 14 y 15 años, de quienes se supone que el Estado tenía su tutela, y la tutela es lo que está en riesgo y lo que está en crisis, producto de la situación que se ha vivido allí. Además de esta red, si se quiere llamarla así, red de facilitación de la prostitución infantil. Un tema grave que sacude las estanterías no solamente judiciales, también éticas y morales de la sociedad viedmense y de la política rionegrina en su conjunto. Este es un tema. El otro tema que nos ocupó en la jornada de hoy, vinculado al conflicto nacional por el tema del impuesto a las ganancias. Una sola cosa para decir. Hay sectores que no tributan impuesto a las ganancias, entre ellos, por ejemplo, los magistrados, entre ellos, por ejemplo, sectores del ámbito financiero, por ejemplo. Una sola cosa, una ley cuando es pareja no es rigurosa. Y no estamos hablando de si es legítimo o no es legítimo el impuesto a las ganancias en la condición de los salarios de nuestro país. Y un dato más, Aguiar daba un número y decía, creció aproximadamente 1 punto o un poquito más el ingreso del Estado Nacional por este ítem, por el impuesto a las ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que casi se duplicó, porque de el 1,5 pasó al 2,8, 2,9% de los ingresos del Estado Nacional en concepto de impuesto a las ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más gente que está tributando más por este concepto. Solamente eso. Y con respecto al Código Procesal en la provincia de Neuquén, o se ajusta la justicia al código, o el código se ajusta a lo que tiene la provincia como justicia. Pero lo que no se puede hacer es dilatarlo mucho tiempo más. Nos vemos en 7 días. Gracias.